Mañana vamos a platicar de muchísimos temas. El análisis de lo sucedido en Minatitlán, el tema de este fin de semana es del viernes en la noche, las reacciones políticas también del presidente de la República. Hoy en la conferencia matutina ya habló de este tema, ayer tuvo presencia en Veracruz. Hablaremos también de migración, las caravanas migrantes que siguen pasando por territorio jalisciense y un reportaje interesante que publica La Jornada este domingo y que habla de, pues digamos, algunas organizaciones en el sur de los Estados Unidos que se están estructurando para detener migrantes ilegales y luego pasarlos a las autoridades. Hablaremos con la gente de FM4 para que nos dé un corte sobre este asunto. También nombre propio del día, el Bester Gordillo y el retorno de sus bienes por parte de la Fiscalía General de la República. Desde ayer lo consignó el diario Reforma y en entrevista aquí en cabina Juan Carlos Márquez, procurador social. Soy Enrique Tucen y comenzamos Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Enrique Tucen. Yo lamento mucho lo que sucedió en Minatitlán, lo que ha venido pasando también en otras partes. Solo quiero decir que vamos a garantizar la paz en Veracruz. Es mi compromiso como presidente de la República. Lleva tiempo porque dejaron el Estado y el país en una situación lamentable. Más adelante profundizamos sobre los datos, pero la pregunta que te abrimos este lunes 22 de abril es: ¿de quién es responsabilidad de lo sucedido en Minatitlán? ¿De las autoridades locales? Como dice López Obrador, de los sexenios anteriores, del presidente. ¿Quién es responsable de esta tragedia que sacude al país y que, si uno lee las crónicas, los testimonios de lo que sucedió en este municipio de Veracruz, en Minatitlán, es espeluznante a qué nivel llega la violencia, particularmente en un estado en donde hay un enfrentamiento entre bandas del crimen organizado, entre el Cártel Jalisco Nueva Generación, que parece que los dos sicarios pertenecían precisamente al Cártel Jalisco Nueva Generación, y los Zetas, que a través del Cártel del Golfo han sido hegemónicos en el municipio de Veracruz. Participa con nosotros. ¿Quién debe responder por lo que sucedió en Minatitlán el viernes pasado? Juan Carlos Márquez es procurador social y está aquí en cabina con nosotros esta mañana. Juan Carlos. Enrique, gracias. Buenos días, gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio. Tú sí andas chameando. Sí, andamos trabajando por todo el estado, precisamente. A ver, hay muchos temas de la Procuraduría Social, Juan Carlos. De entrada, seguramente muchas personas se preguntan qué es la Procuraduría Social. Conocemos a la vieja Procuraduría Estatal, que ya es Fiscalía o Fiscalía Central durante el sexenio anterior. ¿Qué hace la Procuraduría Social? Bueno, la Procuraduría Social es una dependencia del gabinete, es una secretaría, nada más se llama Procuraduría Social, y se encarga de defender los intereses sociales y familiares del Estado. O sea, tenemos 4 grandes áreas en donde participamos, donde brindamos servicios para la ciudadanía. En primer lugar, 1, la Defensoría Pública en materia penal, en materia familiar y de adolescentes. La representación de lo que son los intereses o de lo que son los procedimientos de interés público, en este caso la representación o la tutela de la niñez, de los menores, los ausentes, los ignorados también. El patrocinio de juicios, en este caso lo que son los servicios, prestar los servicios legales asistenciales a gente de escasos recursos o de grupos vulnerables también. Y la cuarta, que es la revisión del trabajo que se realiza en el registro público de la propiedad, en todas las oficialidades del registro civil de los 125 municipios, el que se respeten el respeto irrestricto de los derechos humanos en las cárceles municipales y estatales, y por último también el que se respeten los derechos humanos en las instituciones de asistencia social de adultos mayores, ¿sí? Esos son las 4 áreas donde la Procuraduría Social
brinda sus servicios de cara a la ciudadanía. O sea, pero para entender la columna vertebral, el eje troncal de la Procuraduría Social es la defensa del ciudadano. La defensa del ciudadano, desprotegido, la defensa de los intereses de los niños, de los incapaces, ignorados, ausentes, el que les prestemos los servicios jurídicos, asistenciales a gente que requiere una representación de un abogado en materia civil y mercantil, por ejemplo, porque la Defensoría habla de la materia penal, la materia familiar y la defensa de adolescentes también. Hace algunos meses, procurador, en el Congreso se discutió precisamente las atribuciones de la Procuraduría Social y se aprobó en aquel momento, dentro de esta reforma que impulsa la administración de Enrique Alfaro, la administración pública estatal, se aprobaron nuevas facultades para la Procuraduría Social. Sí. ¿Cuáles son esas nuevas facultades? Bueno, las nuevas facultades es participar en la defensoría de lo que es el procedimiento, o sea, la defensa de los servidores públicos en el procedimiento administrativo, en este caso. Recordemos que hay organismos de control interno, no solamente en los municipios, en los 125, sino también en los organismos tales como el Instituto de Transparencia, como el IEPC, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los propios poderes que al momento en que forman sus órganos internos, evidentemente al sujetar un procedimiento a un servidor público, ese servidor público requiere que se le vigile el debido proceso, o sea, que se vigile, que se respete su garantía de audiencia y defensa, y en este caso, si el servidor público no tiene la capacidad de contratar un abogado particular, la Procuraduría Social tendrá que proporcionarle un abogado, un defensor público en este caso, para efectos de que, repito, se vigile el debido proceso. Esa es una atribución adicional que se le está poniendo en la Procuraduría Social, y también en materia de derecho administrativo, también los particulares al momento es inverosímil esta reforma y nosotros hemos puesto sobre la mesa la posibilidad de realizar un estudio adicional al respecto, el que nosotros le proporcionemos defensoría a un particular cuando tenga un juicio de cara a una controversia con el Estado, pero ahí hay un conflicto de intereses porque nosotros somos una dependencia del gobierno y no podemos estar litigando contra el gobierno. Entonces hay algunas de estas reformas que no han sido en este caso muy congruentes con el accionar, pero esto ya se incluyó. Con el accionar de la Procuraduría Social, y sí tenemos que hacer una revisión al respecto para efectos de poder excusarnos en esta materia en particular. O sea, defender a un funcionario público que no tiene recursos para contratar un abogado. Sí, esa es una parte. Esa es una que ya está asumida, que ya está aprobada por parte de la Procuraduría. Y que nosotros tenemos que afrontar, evidentemente, porque somos quien proporciona defensoría pública en diversas materias, y en este caso en laboral burocrático ya estamos obligados por ley. En la materia administrativa también, cuando un particular tenga un litigio contra el Estado, se le deberá ofrecer también una defensoría pública cuando no tenga intereses o cuando no tenga recursos, más bien dicho, para contratar un abogado particular. Y también el Código de Asistencia Social, con el nuevo código se nos asignan nuevas facultades, y en este caso, bueno, pues tendremos que afrontarlas conforme a las instrucciones del señor gobernador. Ahora, lo que dices que queda más como en el aire es que un grupo de ciudadanos se organicen para tramitar un amparo, una suspensión frente a alguna autoridad, y en eso no te queda claro que la Procuraduría Social tenga que acompañar a estas organizaciones. Lo que pasa es que, bueno, hay un conflicto de intereses, te repito, desde el momento en que nosotros tenemos que participar como defensores públicos, respaldando jurídicamente a algún ciudadano o grupo de ciudadanos que no tengan los recursos necesarios para contratar un abogado particular. Evidentemente ya la nueva reforma habla de que entremos nosotros a litigio. Hay que señalar también que en materia laboral burocrática, evidentemente también, aunque ahí podemos marcar ciertos lineamientos en términos pues de vigilar, solamente vigilar que se cuide el debido proceso. No, o sea, llegar al momento. No son defensores como tal, asesores jurídicos. O sea, tendríamos que asesorar jurídicamente al servidor público para que se vigile el debido proceso, o sea, que la autoridad no le violente sus derechos. Sin embargo, podemos nosotros limitar nuestra participación al respecto. Estos son sobre todo las innovaciones que tiene el Procuraduría Social. Sí, era lo que anteriormente no existía y que a partir de esta administración se nos ha asignado como facultades a las ya diversas facultades que tenemos, en este caso por ley orgánica del Poder Ejecutivo, la ley orgánica de la Ley Orgánica de la Procuraduría Social
y el reglamento interior de la misma dependencia, ¿no? ¿Cuánto dinero gasta la Procuraduría Social al año? ¿Cuál es su presupuesto? Bueno, actualmente tenemos un presupuesto de 130 millones de pesos. Sin embargo, ha sido muy limitado, así no lo dejaron en la anterior administración, en la proyección. De los 130 millones, 118 millones se van en este caso a nómina, entonces... Pero pues normal, ¿no? Porque pues, son abogados, son defensores. Sí, son... pero la capacidad para poder nosotros aplicar los recursos o para poder contar con recursos necesarios para desarrollar las actividades, pues solamente es de 12 millones de pesos, o sea, 1 millón de pesos por mes para efectos de poder llevar a cabo programas, para efectos de poder llevar a cabo, en este caso, la revisión de los procedimientos en regiones. Recordemos que tenemos 9 regiones en el estado, entonces esas 52 oficinas que tenemos en el interior del estado requieren, pues que en este caso, tanto el director general de regiones, que es el licenciado Jorge Vizcarra, más los procuradores y un servidor, estemos al pendiente de hacer la revisión de los procedimientos, y también el área de visitaduría que haga las revisiones de cárceles, oficinas del registro civil, registro público te dieron más e instituciones de asistencia social. Te dieron más atribuciones, pero no más dinero. Sí, hay más atribuciones, pero hasta el momento no hay más recursos. Aunque el gobernador el 3 de abril en el arranque del programa Te Respaldamos ya hizo el anuncio del apoyo a la Procuraduría Social con 60 espacios o 60 abogados, entre abogados, trabajadoras sociales, mediadores, para efectos de poder hacer frente a todas las actividades ya existentes de la Procuraduría Social y estas nuevas que se nos asignan conforme a las reformas. Antes de pasar a Te Respaldamos, también la cantidad de abogados que tienen ustedes en la Procuraduría, Juan Carlos, sobre el asunto del sueldo del titular. Si uno revisa los cheques que han salido en esta administración, procurador, uno no entiende más o menos cuánto gana el titular, en tu caso. ¿Cuánto gana el titular de la Procuraduría? Porque hay veces que salen 134,000 netos, otros que salen 65. ¿Cómo entendemos esta discrepancia? Lo que pasa, bueno, a ver, hay que señalar una cosa. Uno es el sueldo bruto, otro es el sueldo neto. El sueldo neto del procurador ronda los 80,000 pesos netos. El neto. Neto, ¿no? Es el que recibimos, o sea, 110 menos impuestos, más o menos. Sí, quedan alrededor de 80,000 pesos, más o menos, netos. Es que en el caso de abril salen dos cheques. Sí, salen 2 cheques por el adelanto del aguinaldo. Recordemos que es solo eso. Es solamente eso. Recordemos que en el gobierno del estado se adelanta la mitad del aguinaldo en estos meses, en estos primeros 3-4 meses. Ahora fue en abril, pero es por adelanto de aguinaldo. Eso es decir, no es que sea tu sueldo. No, dos cheques, uno es el sueldo y el otro fue el adelanto del aguinaldo, así es. ¿Alguna decisión en materia de austeridad que haya tomado la Procuraduría? Total, o sea, evidentemente lo que más faltaba anteriormente era disciplina presupuestal, se gastaba el dinero en otras cosas, evidentemente ahora hemos hecho más con menos recursos porque el presupuesto del año anterior es el mismo que tiene la Procuraduría, es más, tenemos 1 millón de pesos menos respecto al año anterior y hemos puesto disciplina presupuestal. Hoy hay todo lo necesario, anteriormente no había ni siquiera papelería en las regiones, no había artículos de limpieza, no se visitaban las regiones, ¿por qué? Porque no había para gasolina, no había para viáticos, no existía disciplina para efectos de poder gastar inclusive en cosas tan necesarias como el arreglo de computadoras, el arreglo de vehículos, el mantenimiento en este caso, de oficinas, pintura. Todo eso se ha hecho en esta administración. ¿Por qué? Porque hemos implementado esa disciplina presupuestal que antes no existía. ¿En qué cosas? Por ejemplo, en estos aspectos que te digo, antes no había mantenimiento de oficinas, por ejemplo. ¿Pero en qué ahorraron para que se pudiera dar mantenimiento a la oficina? Por ejemplo, no hemos gastado en alimentación de personal, por ejemplo, es una de las áreas. Hemos cuidado mucho el gasto en viáticos para poder reasignar a áreas como capacitación. Anteriormente no había un límite para el gasto de gasolina. Ahora sí lo hay. Por ejemplo, nosotros analizamos si va a haber un viaje del director general de regiones para revisar un área, por ejemplo, en alguna región como Autlán, por ponerte un ejemplo, se revisa desde en qué horario se va para ver si se le incluye desayuno o no, se vigila cuántos kilómetros va a recorrer, en qué carro va, para hacerle un cálculo de qué gasto tiene ese carro contra el kilometraje que va a recorrer. Todo eso Entonces, me decías que antes había un desorden ahí. Antes había un desorden, no había límite en el gasto de gasolina, se gastaba lo que quería.
Hoy el ¿Tienes la titular... cantidad cuando se gastaba en gasolina? No específicamente, pero lo que te puedo decir es que ahora hemos reducido entre 30 y 40% el gasto en gasolina. Por ejemplo, anteriormente el titular de la dependencia gastaba manos llenas. Hoy te puedo decir que si yo salgo en alguna región y no hice uso del gasto de alimentación en desayuno, o por ejemplo no me hospedé y me regresé antes, ese dinero yo lo regreso, lo reintegro a las arcas de la Procuraduría Social Me para que dices se que todo reoriente ahí. va, sobre todo a las regiones, Sobre todo en las para regiones, descentralizar la Procuraduría así Social a es. la Te ciudad. pongo un ejemplo. Hoy lo que estamos haciendo es, el gobernador en campaña, una de las promesas de campaña fue el eje de acceso a la justicia. Hoy lo que estamos haciendo nosotros es tratar de descentralizar oficinas subregionalizando. Te pongo un ejemplo. Puerto Vallarta, dentro de su región, tiene 16 municipios. El más lejano es Mixtlán. Ese municipio está más o menos entre 2:30 y 3 horas de Puerto Vallarta. ¿Tú crees que una persona que tenga escasos recursos y requiere un abogado gratuito se va a trasladar hasta Vallarta? Por supuesto que no. Lo que estamos haciendo nosotros es instalar nuevas oficinas en regiones con acuerdos con los propios ayuntamientos para efectos de hacer contratos de comodato en inmuebles de propiedad municipal, donde nosotros pongamos el abogado, pongamos la computadora, los muebles y podamos ofrecerles servicio de cara a los ciudadanos. De esta forma, un ciudadano que esté en Mixtlán y que pertenezca a la región de Vallarta, ahora tendrá un abogado en su municipio, lo tendrá alrededor, por ejemplo en Atenguillo, y podrá trasladarse 15 minutos y hacer uso de este servicio. Este es un ejemplo. Otro ejemplo es Lagos de Moreno, que por ejemplo en San Julián, Unión de San Antonio, San Diego de Alejandría, que están más o menos a 1 hora de Lagos de Moreno, no hacen uso de los servicios porque no tienen recursos para trasladarse. Lo que vamos a hacer es poner una oficina en San Julián para que atienda San Miguel el Alto, atienda San Diego de Alejandría, Unión de San Antonio y el propio San Julián, y de esta forma poder llevar los servicios y facilitar el acceso a la justicia para los ciudadanos. Hoy estamos haciendo eso. Habrá 9 oficinas este año inauguradas para efectos de facilitar ese acceso a la justicia. Vamos a ir al corte de 9 de la mañana con 21 minutos, muchos mensajes y comentarios que le trasladamos a Juan Carlos Márquez, procurador social. Más adelante el caso Minatitlán, te lo vamos a explicar con peras y manzanas para que entiendas muy bien exactamente cuál es el problema en Veracruz. También salieron las primeras cifras trimestrales de este año, ya validadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Vamos a hablar de violencia y más adelante migración, un incremento importante en el número de migrantes que están atravesando por zona metropolitana de Guadalajara. Al corte y seguimos conversando con Juan Carlos Márquez. De la mañana con 25 minutos. Gracias por estar en contacto y en comunicación con nosotros al 33 18 80 76 41. Nuestro WhatsApp. Estamos conversando esta mañana de lunes de Pascua, 22 de abril, con Juan Carlos Márquez, procurador social. Juan Carlos, hay otro elemento que surgió en la legislatura pasada, se aprobó en comisiones, luego pasó al pleno y es mandatar también a la Procuraduría Social para que acompañe a las víctimas de desapariciones. No sé si ustedes tienen ya ese tema en el radar, si hay gente que se está acercando para acudir a la Procuraduría y que por lo tanto los acompañen en los procesos jurídicos. No, hasta este momento no hemos tenido ninguna petición de los ciudadanos. En este caso entiendo que fue un acuerdo que se dio en la legislatura anterior. No se ha materializado porque fue un acuerdo, no fue una especie de decreto para que ya fuera un asunto institucional de la Procu. Sin embargo, nosotros, si el gobernador nos instruye por el efecto, estaremos... Pero ahorita, por ejemplo, si hay una madre, un padre que tiene un desaparecido y que tiene que iniciar algún procedimiento jurídico de defensoría, ¿puede acudir con la Procuraduría Social como...? Puede acudir, aunque la instancia facultad de la Fiscalía del Estado. Recordemos que hay un área ya de desaparecidos que en este caso está funcionando, está desarrollando actividades y puede acercarse de inmediato a la Fiscalía del Estado,
aunque evidentemente si busca el respaldo de la asesoría de nosotros, estaremos a la orden de los ciudadanos. O sea, más allá de si entró en vigor, no entró en vigor, sí es una atribución de la Es Procuraduría. una atribución de la Fiscalía del De la Estado. Fiscalía. Sí, tengo que precisarlo, es una atribución de la Fiscalía del Estado. Sin embargo, si hay algún ciudadano que se acerque con nosotros, podremos orientarlo y encauzarlo al área específica para efectos de que le den asesoría, por supuesto. Sobre este programa que anunciaron hace algunas semanas, Procurador, servicios legales gratuitos, programa Te Respaldamos. ¿Qué es el programa Te Respaldamos y por qué este anuncio? Bien, mira, Enrique, este programa Te Respaldamos nació por una inquietud, un análisis que hicimos nosotros, precisamente derivado de una promesa que hizo, o de una promesa de campaña que hizo el gobernador Enrique Alfaro, el ingeniero Enrique Alfaro, con respecto al acceso a la justicia. Como uno de los ejes de su campaña, el acceso a la justicia, evidentemente, lo que requiere es que nosotros facilitemos para los ciudadanos la presencia o el servicio de un abogado en diversas materias. Por ejemplo, hay un análisis que se hizo por parte de un organismo internacional que se llama el World Justice Project en 2018, que habla de un análisis de 126 países donde México en el año pasado se ubicó en el lugar 99 de 126 países en acceso a la justicia. Cuando se hace un análisis, una encuesta subnacional de las 32 entidades federativas de este país, se habla de que de los 32 estados, Jalisco está en lugar 23 en acceso a la justicia. Hoy te puedo decir que el acceso a la justicia está limitado por diversos factores. Uno es el económico, cuando la persona no tiene para contratar un abogado particular o no tiene recursos para, en este caso, tramitar la documentación necesaria para iniciar un escrito de demanda. Ese es el primer factor de falta de acceso a la justicia. Segundo factor es el aspecto geográfico. Cuando una persona busca la asesoría y el abogado gratuito, la oficina de asesoría gratuita está demasiado lejos y no tiene ese acceso a la justicia. Y la tercera es por discriminación, por color de piel, en este caso por preferencia sexual, por ser mujer, por pertenecer a una etnia. Estos factores no que un abogado no los quiere defender. Por supuesto, o sea, y no solamente eso, la estructura judicial muchas veces los margina. Si no hay un respeto a sus derechos humanos, evidentemente tampoco es una facilidad al acceso a la justicia. Y en este caso particular, en este país el 52% de los habitantes de México tienen algún problema legal y solamente una cuarta parte de este 52% tiene acceso a un abogado. O sea, el 13%. A un abogado público, a un abogado particular, así es. Entonces la idea es solventar este problema. Sí, por supuesto, es facilitar el acceso a la justicia. Yo te hablaba ahorita en el corte que nosotros no solamente vamos a abrir 9 nuevas oficinas para subregionalizar y acercar la estructura legal, la estructura de asesoría gratuita a las personas, sino que estamos reubicando también oficinas en municipios donde ya contábamos con oficinas de la Procu para efectos de que el acceso sea más sencillo para la gente, para que sea más visible en áreas centrales del propio municipio, quitar las oficinas del segundo piso, mejorar la atención de los propios abogados para efectos de que la gente tenga un acceso más sencillo a la justicia y cumplamos con el mandato del gobernador. Y se inicia con 60 abogados nuevos. Se inicia, bueno, ya teníamos una plantilla de 312 personas. En el anuncio de la austeridad nosotros recortamos 12 espacios. Ahora el gobernador, con todo lo que ya existe previo, en este caso, a las reformas que tú mencionaste y previo al arranque del programa Te Respaldamos, el gobernador se dio cuenta de la falta de personal que requiere la Procuraduría Social y en este caso anunció 60 nuevos espacios para poder desarrollar las funciones cotidianas de la Procu. Y aparte de todo, el programa Te Respaldamos, que es un programa que arrancó en El Salto el 3 de abril con la presencia del gobernador. Tuvimos 1,100 personas según el dictamen de Protección Civil Municipal. Se dieron 257 asesorías jurídicas, más las asesorías en trabajo social y mediación, que son otro tanto, y se quedaron 110 asuntos en patrocinio legal gratuito. Pero entonces son 360 abogados en total. Serán 372 abogados, si lo quieres, 372 servidores públicos entre abogados,
trabajadoras sociales y personal administrativo. Tenemos 110 defensores públicos actualmente en todo el estado. Estamos muy lejos del número óptimo. Sí, ¿Cuántos por supuesto. tendrían que ser? Tendría que ser defensores, aproximadamente unos 230, 250 defensores públicos. O sea, lo doble de lo que se tiene actualmente. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que si hay un faltante de 150 espacios, sin embargo, el gobernador ha entendido la necesidad de la Procuraduría Social y paulatinamente nos ha autorizado y nos ha prometido el crecimiento de la Procu con 60 nuevos espacios que mucho van a ayudar a afrontar las facultades y las necesidades de los ciudadanos, y posteriormente iremos creciendo paulatinamente según lo que se ha platicado con el señor gobernador. ¿Estos abogados cómo se contratan? Bueno, se hace un perfil, o sea, se habla del perfil que se requiere, se abre esta convocatoria vía Secretaría de Administración y se reciben los currículums de la gente que se considere capacitada para el tema. Nosotros lo que hacemos es entrevistarlos y revisar que efectivamente sean expertos en la materia para la que se requiere, lo que es defensoría pública, a lo mejor en materia penal, familiar, la representación social en materia familiar o civil, o en este caso el patrocinio civil o mercantil de abogados gratuitos para los ciudadanos. ¿Cuánto gana un defensor de la Procuraduría, más o menos? La realidad es que en Jalisco los sueldos de los defensores son de los más bajos a nivel nacional, hablando del tamaño, de la responsabilidad, del potencial, o en este caso de todo lo que son las responsabilidades que deben afrontar de cara a la carga laboral. Por ejemplo, te hablo que un defensor público en Nuevo León gana 50,000 pesos. En Jalisco 50,000 pesos libres. En Jalisco un defensor público anda entre 16 y 18,000 pesos libres. O sea, el sueldo sí es muy bajo. Sin embargo, los defensores públicos de la Procuraduría Social, por ejemplo, en materia penal, tienen o representan o defienden el 90%, en este caso, de los asuntos en materia penal en nuevo sistema. Por ejemplo, los defensores públicos tienen muy buena fama de buenos abogados. Te repito, el nuevo sistema penal acusatorio. Así es, el nuevo sistema lo que hace es que tú... Pero a un buen defensor no le conviene estar en la Procuraduría Social. Si es muy bueno, pues mejor pone un despacho y... ¿no? Hay gente que le gusta... Porque no es competitivo ese... Bueno, lo que te puedo decir es que el 90% de los asuntos recaen en los defensores públicos. O sea, no llega a haber una cierta desigualdad en el sentido de que los buenos abogados estén en el ámbito privado. Lo que pasa es que tiene que ver también con la actitud y el gusto al nuevo sistema. Los abogados particulares en su mayoría no les gusta el nuevo sistema. Les gusta seguir litigando el sistema penal tradicional. Nuevos sistemas son pocos los abogados particulares que lo litigan, que los defienden, en este caso, y los defensores públicos, a muchos de ellos realmente les gusta el servicio público, lo desarrollan de una forma muy profesional y tenemos muy buena fama en los defensores públicos penales, familiares y de adolescentes inclusive. Juan Carlos Márquez, Procurador Social, gracias por estar con nosotros Muchas gracias, Enrique, tiempo. Y los esperamos en la Procuraduría Social. Estamos en la Avenida Alcalde 1351, edificio C, piso 2 y 3. Ahí los esperamos, espero que nos busquen y estaremos en el programa Te Respaldamos el 2 de mayo en Lagos de Moreno, estaremos en junio en Zapopan, en julio en Ciudad Guzmán, agosto Guadalajara, septiembre San Julián, octubre Tonalá, noviembre Tepatitlán, diciembre Ameca y cerramos hasta el momento en enero en Ocotlán. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Juan Carlos Márquez. Vamos al corte, hablamos de los temas del día y más adelante con la gente de FM4 sobre migración. 9 de la mañana con 39 minutos. Este fin de semana se hicieron públicos los datos de inseguridad del primer trimestre de este año, datos interesantes, oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y nos hablan, pues sí, de un incremento en el número de homicidios y de algunos delitos a nivel nacional, en particular el delito de homicidios, que es el que suele, pues digamos, utilizarse para ver el termómetro de la violencia en México. De enero a marzo de este año 2019 fueron abiertas como carpetas de investigación por homicidio más de 7,240 carpetas por homicidio doloso, lo que coloca
al primer trimestre de 2019 como el más violento. Desde que se inicia el conteo, el conteo de homicidios en México comenzó en 1997, por lo tanto es el trimestre más violento del que se tenga registro en los últimos 22 años. También es interesante analizar, y este es un dato que también lo coloca sobre el debate público, el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hay un incremento en los feminicidios, 85 expedientes en un solo mes, en el último mes, y un total de 227 expedientes de mujeres en México que han sido asesinadas por razones de género. Esta es la definición de feminicidio, es decir, un homicidio en donde el móvil, la causa del asesinato, es precisamente violencia extrema por razones de género. Y en términos de víctimas, en este trimestre, y siguiendo con los datos oficiales, en México han muerto o fueron asesinados de enero a marzo 8,737 personas. Esto es 8,493 por homicidio intencional y el resto, 244, clasificadas por feminicidio. Si hacemos una comparación entre el primer trimestre de 2019 contra el primer trimestre de 2018, todavía en la administración de Enrique Peña Nieto, nos daremos cuenta que hay un incremento de un poquito más del 10% en los homicidios a nivel nacional. No hay tampoco mucho cambio en los estados más violentos de este país. Primero porque sigue siendo Guanajuato el epicentro de la violencia, una disputa férrea entre cárteles por el control de este estado contiguo a Jalisco, entre las células relacionadas con el cártel Jalisco Nueva Generación, y otro más bien dedicado al huachicoleo, que es Santa Rosa de Lima, que son facciones de cárteles que en algún momento fueron aliados, que se disputan las principales plazas de Guanajuato. 727 homicidios registrados en Guanajuato en el primer trimestre del año. El Estado de México viene en segunda posición, 686 casos. Luego Baja California con 597, Jalisco aparece en la cuarta posición de homicidios a nivel nacional, 576, seguido por Chihuahua con 477, Guerrero con 393, la Ciudad de México, que antes no aparecía en estos índices o en los primeros lugares de estos índices, ya aparece con 380, despuesito Veracruz con 348 y después Michoacán con 337 homicidios. Estos son los principales estados responsables de la violencia a nivel nacional. Por supuesto que nadie en su sano juicio pensaría que un gobierno puede en 4 meses resolver la inseguridad y la violencia que se ha constituido, que se ha construido durante más de una década en este país, pero sí sorprende la frialdad con la que Andrés Manuel López Obrador ha asumido y ha enfrentado el problema de Minatitlán. Ya tuvimos el problema del huachicoleo y todos los debates que hubo en torno al huachicoleo y su relación con la seguridad pública, pero en este caso tuvo López Obrador posibilidad de referirse al tema de Minatitlán, lo hizo hasta la rueda de prensa de hoy. Ayer estuvo en Veracruz por razones de conmemoración histórica, pero no hubo ningún señalamiento a las víctimas, y los mensajes del presidente en redes sociales eran más de reclamo a sus adversarios que de condolencia con las familias que en este momento están sufriendo en Veracruz y que ayer enterraron a sus muertos. La escena es trágica y muestra la descomposición que enfrenta nuestra sociedad. Sujetos armados entraron el viernes por la noche a un lugar de fiestas, un salón de fiestas ubicado en la colonia obrera en Minatitlán, Veracruz. Asesinaron a 13 personas, entre ellos a un menor de 2 años de edad, un niño que en qué mente despiadada se pueden cometer este tipo de homicidios.
buscaban, cuando irrumpieron en este salón de fiestas en Minatitlán, buscaban a la administradora de un antro gay y de algunos bares de la zona de Minatitlán, conocida como Becky o Rebeca, que querían ejecutar, pero al no identificar claramente quién era, decidieron disparar ráfagas contra todos los presentes del lugar para que no quedara nadie vivo. Hay dos hipótesis. Una, por supuesto, pues posible inversión criminal en algunos de estos antros y bares de la zona de Minatitlán. Hay que recordar, un municipio sobre todo abocado y dedicado al asunto petrolero, al asunto de la energía, mucho trabajador que tiene que ver con petróleos mexicanos, y también hay otra interpretación y otra especulación que tiene que ver con el pago de piso que en realidad el narco pedía, en este caso el cártel Jalisco Nueva Generación, pedía un pago de piso para poder operar este tipo de establecimientos. Esta masacre ocurre, lo que sucede en Minatitlán el viernes pasado, en una disputa que mantienen células del cártel Jalisco Nueva Generación, que ya tiene su pasado, recordarán, con los Matacetas desde previo a los Juegos Panamericanos en Guadalajara, 2010-2011, una pugna precisamente entre el cártel Jalisco y los Zetas en plazas importantes de Veracruz, como Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, distintos municipios, sobre todo de raigambre petrolera, y bueno, el negocio del huachicol, que está muy presente en esta disputa entre cárteles. Y la reacción de la clase política hace ver que tenemos una generación de políticos y servidores públicos con una mirada muy cortoplacista de lo que significa la política y lo que significa responder a las demandas de los ciudadanos. El gobernador Cuitláhuac García, que como tú sabes es de Morena, durante su campaña prometió acabar con la violencia en los primeros 2 años de su administración. Por supuesto que todavía no ha pasado ese tiempo, pero en lugar de buscar colaboración, en vez de buscar conciliación frente a la tragedia, pues se enfrascó en declaraciones contra el fiscal Jorge Winkler. El fiscal de Veracruz fue nombrado durante los tiempos de Miguel Ángel Yunes Linares como gobernador de Veracruz, y siempre ha habido tensión desde el principio, tensión grave entre el fiscal Winkler, que Cuitláhuac dice que en realidad sigue las órdenes de Yunes. Ha sido tan grave el enfrentamiento que llegó incluso a juicio político en el Congreso del Estado, y la colaboración, la capacidad de articular estrategias conjuntas se ha visto limitada. Hoy López Obrador, en su rueda de prensa matutina, dijo que van a devolver la paz a Veracruz, pero es innegable que lo que sucedió en Minatitlán sacudió México, sacudió este país, y ya hay 2 personas identificadas, de acuerdo a lo que dice el secretario de Seguridad Pública de Veracruz, ambos operadores del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero es un asunto muy profundo, la violencia en este país es un asunto muy estructural, y creo que enfrenta, como lo hizo con el asunto del huachicol, enfrenta en este tema el presidente de la República, pues toda esta batalla contra la impunidad que prometió implementar y desarrollar durante su campaña. Bueno, para que usted vea la magnitud del enfrentamiento entre el fiscal de Veracruz y el gobernador. Esto decía hace unos poquitos días el gobernador Cuitláhuac García sobre su fiscal Jorge Winkler. En complicidad con su abogado personal, Jorge Winkler, pintado de fiscal general del Estado, fingiendo una supuesta condena para quienes han cometido delitos que van desde la corrupción hasta la desaparición forzada, hoy se cae y salta la verdad de lo que realmente hicieron con ellos, fue negociar a cambio de la aberrante liberación y disminución de penas a estos exfuncionarios. Bueno, lo que se refería a Cuitláhuac es que hay una negociación entre Yunes y la gente de Duarte para darles impunidad, pero es increíble que frente a esta tragedia pues que nos sacude a todos,
las primeras reacciones tanto del gobernador como del fiscal sean echarse la bolita, echarse la responsabilidad y las culpas sobre lo sucedido, y que Andrés Manuel, en lugar de atender personalmente este asunto, de comprometerse directamente con este asunto, lo que haga es poner en sus redes sociales mensajes en donde parece que elude cualquier responsabilidad y todo lo avienta la bolita a Peña Nieto y a Calderón. ¿Son responsables Peña Nieto y Calderón de lo que ha sucedido en este país en los últimos años? Por supuesto que son responsables, pero por eso la gente votó el 1 de julio pasado, pidió un cambio, pidió cambio en los equilibrios políticos. Por lo tanto, esto de echarle la culpa al pasado, creo que llegará un momento en el cual el ciudadano diga: ya te toca a ti asumir responsabilidades. 9:51 al corte, hablamos con la gente de FM4 sobre migración. 34 minutos, tengo a mi tocayo Enrique González, abogado integrante de FM4, en la línea telefónica. Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, muy buenos días a ti y a todos tus escuchas. Gracias por tomarnos esta comunicación. Oye, ayer leíamos en el diario Milenio sobre el flujo de migrantes que pasan por Guadalajara o que han pasado en los últimos días de Semana Santa, y lo que señalaba el medio es que había habido un incremento importante en estos últimos días. ¿Es cierto esto? Pues en términos de las personas que atendemos en el Centro de Atención al Migrante, ubicado en Calderón de la Barca 468A, nos indican que efectivamente este último trimestre ha subido la migración. Regularmente atendíamos entre 400 a 500 personas en meses anteriores, pero te puedo dar un poco la numerable de atenciones que hicimos entre febrero y marzo. Llega a las 835 personas en febrero para tener un número de 874 personas en el mes de marzo. Entonces esto nos indica un poco el aumento de la diáspora de las personas, ¿no? ¿Y son las caravanas, Enrique? Bueno, no propiamente en el sentido de me gustaría hablar de éxodos, sí, con esta palabra bíblica, porque al final es un desplazamiento forzado de personas que se está dando. No necesariamente tiene que ver con una gran caravana o un gran éxodo que está llegando a Guadalajara, sino que paulatinamente el flujo ha ido aumentando, ¿no? Y que bien pueden ser personas que eran parte de este contingente, o personas simplemente que están decidiendo venirse por la ruta del Pacífico y separarse del contingente. ¿Cómo has visto, Enrique González, las reacciones de los gobiernos estatal y federal frente a este desafío, frente a este reto que significa la migración? ¿Ves algún cambio con relación a administraciones anteriores? Bueno, obviamente, hablando primero un poco a quien le compete en primera instancia, según el 89 constitucional, fracción décima. Sí, a la federación, ¿no? Es a la federación, ¿no? Quien le compete el regular y el salvaguardar también en términos de la ley de migración a las personas migrantes, ¿no? Entonces, obviamente hay un viraje con el gobierno de Andrés Manuel. Ahora vemos que en inicio del gobierno empezó a haber una política de regularización para todas aquellas personas que ingresaron al país a través de esto que la ley de migración se conoce como razones humanitarias. Sí. Sin embargo, lo que nos preocupa a nosotros es un poco lo que está sucediendo en la coyuntura del país y el aumento de personas significativas con este tipo de regularizaciones. ¿Qué es lo que va a suceder después de este año que se le otorgaron esta regularización migratoria? Si es que la persona no cruzó a Estados Unidos, solicitó asilo allá, o si se encuentra en el país, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Se va a renovar? ¿Bajo qué criterio o fundamento legal? En la ley de migración no se plantea una renovación de razones humanitarias por simplemente pedirla, pues. Uno tiene que ceñirse a ciertas fracciones, ¿no? Y este tipo de regularización que ha hecho el gobierno federal lo ha hecho bajo un principio de buena fe y sin fundar y motivar de manera adecuada dentro de la ley de migración. Lo que quiero decirte es que
el gobierno de Andrés Manuel está creando un estatus temporal de protección. Sí. Esto es lo que se está haciendo, ¿no? Y lo que nos ha enseñado a lo largo de la historia migratoria de los países latinoamericanos es que dependiendo de los factores políticos, este estatus de protección se elimina o se continúa, ¿no? Como te puedo dar un ejemplo, lo que hacía Barack Obama. Sí. Y ahora que llegó el presidente Bush, eliminó por completo este estatus de protección temporal hacia países como El Salvador, Honduras, etc., ¿no? Entonces, justo, claro que abrazamos esta nueva visión de ver a la migración como un asunto de seguridad humana y no como seguridad nacional, pero me parece que necesita estructurarse un poco mejor la propuesta que se de forma más clara, ¿no? Claro. Me quedan 30 segundos, Enrique, pero ayer leí en la jornada estos escuadrones en Estados Unidos para detener migrantes apoyados por la administración Trump. Qué terrible realidad, ¿no? Sí, pues simplemente es un poco esta forma en la cual Trump está tratando de tomar a la migración como un buen elemento para su proceso de reelección, ¿no? O sea, como criminalizar a las personas migrantes y ponerlos como target, como el objetivo de todas las situaciones erróneas o que están sucediendo en Estados Unidos. El target es el migrante, ¿no? Entonces, igual Enrique González, se puede reproducir aquí en México y estamos tratando de que eso no suceda. Te tengo que despedir, pero retomamos la conversación pronto, ¿no? Claro, a tus órdenes. Gracias, un abrazo. Bueno. Retomamos la conversación a las 6 en la tercera emisión de Zona 3 Noticias. Soy Enrique Tucen y hasta el ratito.